ensayo que hizo Burnett fue un ensayo muy simple, en 1890. El profesor Jules Burnett trabajaba en el Instituto Pasteur. ¿Qué hizo Jules Burnett? Adicionó un antisuero de oveja antivibrio cólera. O sea, agarró el vibrio cólera, la bacteria, y le inyectó en una oveja. Obtuvo un anticuerpo específico contra el vibrio, sangró al animal y ese suero, ¿sí?, lo adicionó, o sea, adicionó un antisuero de oveja antivibrio cólera a una mezcla de bacterias de vibrio, evidentemente. Esto causó lisis de la bacteria. Luego calentó el suero. Dijo, la lisis es por los anticuerpos y algo que está, y por eso se ha lisado. Pero cuando él calienta el suero, desaparece la actividad bacteriolítica. Y entonces empieza a preguntarse, ¿son los anticuerpos los que se destruyen con el calor? ¿O el calor precipita una proteína termolábil? Y era posible que no fueran los anticuerpos. ¿Por qué? Porque él calentaba a 56 grados centígrados por 30 a 45 minutos el suero. Y a 56 grados centígrados la inmunoglobulina no se destruye. Entonces, adicionó a este ensayo, a este suero que había calentado a 56 grados por una hora, que había desaparecido la actividad, adicionó suero fresco, sin anticuerpos contra bacterias, y se restableció la capacidad del suero calentado para lisar las bacterias. Entonces dijo, a 56 grados por una hora, hay una proteína que desaparece en el suero, en este suero inmune que había preparado él. Pero que cuando yo le agrego suero fresco, que no es un suero inmune, se restablece el efecto. Vale decir que en el suero hay una proteína termolábil que no es el complemento, pero que sí completa la acción de lisis que está mediada por el complemento. Entonces, la conclusión a la que él llegó es: la actividad bacteriolítica requiere de dos sustancias diferentes: anticuerpos específicos que resisten el calor y componentes responsables de la lisis sensibles al calor. Y a esta actividad él le llamó alexina. Luego diseñó un simple experimento de actividad lítica. Utilizó eritrocitos cubiertos de anticuerpo a los que adicionó suero. Y cuando adicionó el suero específico, se produjo lisis. Cuando se calentaba el suero, desaparecía la lisis. Entonces, terminó claramente él demostrando que había algo en el suero que no se destruía, que se destruía con el calor, pero que no destruía los anticuerpos, porque a 56 grados por 60 minutos no se puede destruir una proteína. Esa es la conclusión que se saca del experimento de Jules Burnett. Al mismo tiempo, Paul Ehrlich acuñó el término de complemento, y él decía que la actividad del suero que completa la acción de los anticuerpos es esta sustancia termolábil. Y ahí surge el concepto de complemento ya alrededor del 1800, fines del 1800. Ahí está, ahí lo tienen ustedes al profesor Paul Ehrlich. Vamos a hablar ahora del complemento, su síntesis y función. El complemento es sintetizado por el hígado, que es el principal órgano que sintetiza complementos en estados no inflamatorios, y parte del elemento que induce la síntesis es la interleuquina 6. No olvidar que la interleuquina 6 además se puede liberar en grandes cantidades en fenómenos inflamatorios, y es la responsable fundamental de la producción de proteínas de fase aguda, la interleuquina 6. O sea, acá dice no inflamatorio, pero la interleuquina 6 a dosis bajas puede tener un efecto sobre el hígado para inducir la síntesis de complementos. Sin embargo, cuando hay estadios inflamatorios donde hay respuesta macrocitofágica, en estas células, en el macrófago, se puede también fabricar componentes de complemento. El complemento son varias clases funcionales de proteínas. O sea, tenemos arriba las que se unen al complejo antígeno-anticuerpo, como el complejo C1Q, o mejor dicho, el fragmento del complemento C1Q, que más adelante veremos incluso estructuralmente, que se une a la manosa sobre las bacterias. Las bacterias tienen manosa
hay un ligante de manosa que se llama manosa binding lectin, MBL. O sea, lectina, ligante de manosa. La manosa está en la bacteria, van a decir que esta proteína se pega a la manosa de las bacterias. ¿Correcto? Esa es otra proteína del complemento. Luego hay un grupo de enzimas denominadas activadoras. ¿Qué van a activar estas enzimas? Van a activar a C1Q. ¿Correcto? O, como las MAPS1 y MAPS2, van a activar a la manosa binding lectin. Entonces tenemos el C1R, el C1S, el C2B, el fragmento BB, que se escisiona del factor B por acción de la properdina y del factor D en la vía llamada alterna. O sea, no se asusten porque todavía no hay por qué asustarse. Más adelante se van a asustar. Luego tenemos proteínas unidas a membrana con acción de opsoninas. C4b, C5b, C3b. Luego tenemos péptidos activadores de la inflamación. C3a, C4a, C5a, que se pueden denominar también anafilotoxinas. Y finalmente, no importa la cascada por la que nos movamos, ya sea la vía clásica, la vía alterna o la vía de las lectinas, las tres vías confluyen en una sola, que se llama el MAC, o proteínas de ataque a membrana, o complejo de ataque a membrana. MAC es en inglés, Membrane Attack Complex. C6, C7, C8, C9 y sus fragmentos. Esas son las proteínas que vamos a estudiar en el transcurso de toda la clase. Esta es una clase bien divertida, porque requieren de algo que mucha gente detesta, la memoria. Si no hay memoria, no hay complemento. Tienen que saberse de memoria las cascadas. Y más vale que se las sepan, porque yo puedo poner una cascada y diga, complete que falta acá. No saben, frito. O diga que falta en esta secuencia. Igual. O diga usted qué efecto tiene este fragmento del complemento. O sea, estas preguntas, como son tantos los fragmentos, las preguntas pueden ser muy variadas, incluso cruzadas. Así que les recomiendo que esta clase la lean varias veces. La primera vez que leí complementos no entendí nada. Dije, bueno, soy un torpe, vuelvo a leerlo. Tampoco entendí nada en la segunda. Y como eso pasó hace 25 años, ya se imagina cuántas veces he leído complemento. Ahora sí yo sí sé complemento. Sí, que no se necesita ser muy inteligente si uno lee muchas veces una misma cosa. Ustedes ya cómo dominan la inmunología. Perdón, de hace 45 años leo inmunología. Tendría que ser un animal para no dominarlo. Si ustedes hacen solo un año todos los días lo mismo, van a dominarlo. Por muy complejo que sea. Ok, vamos entonces a las funciones. El complemento tiene función de opsonina y fagocitos. Llegan ustedes a su casa en la noche. Tarde, como siempre llega el estudiante de medicina y a veces se empieza a abrir el frigider y no encuentra nada, encuentra pan y de repente un termo con café. No sé si han comido pan con café, solo. En realidad es asqueroso el pan solo. Pero si consiguen un paquetito de mantequilla y le ponen mantequilla del pan, es otra cosa. ¿Sí? Eso es la ozonización. Es ponerle mantequilla a las bacterias para que el cuerpo se las coma más rico. Nada más. Es facilitar la cosa. Y para facilitar la cosa nosotros tenemos circulando las proteínas del complemento que están en forma de proenzimas. No están activas. Pero cuando entra una bacteria, el complemento C3 se puede pegar a la membrana y empieza a fraccionarse. Y uno de los fragmentos que más fácilmente se pega o se escisiona es el C3b. Para eso, el C3b, ¿sí?, o el C4b sobre la bacteria van a recubrir la bacteria. Y el cuerpo, que tiene células y que tienen receptores, ¿sí?, para este complemento va a permitir que se fije la bacteria que está opsonizada y sea fagocitada. Esa es básicamente la función. Recuerden, pan con mantequilla o pan sin nada.
más ricos del pan con manteca. Ozonizar la bacteria es ponerle un poco de saborizante a la bacteria, para poderla comer mejor. Ozonizar y fagocitosis. Cuando este complejo C3 se pega al microbio, a la membrana, se liberan fragmentos como producto de la... Ahora vamos a ver cómo se produce la cascada. Pero algunos de estos elementos, sobre todo los que tienen la terminación A, C3A, C5A, C4A, estos fragmentos tienen actividad quimiotáctica, generalmente para neutrófilos. Entonces estos fragmentos son capturados por los receptores de los neutrófilos y activan al neutrófilo para reclutar estos neutrófilos en la zona donde hay infección. Son movidos por el C5A. Si yo empiezo a tocar mi piel y la toco, y la toco, y la toco en una zona, se empieza a poner roja. Se están liberando factores quimiotácticos. No solo se está liberando histamina, sino se están liberando factores quimiotácticos. Y esos factores quimiotácticos van a jalar células. ¿Sí? Es el mecanismo como se mueve la inflamación. A veces la inflamación puede ser por sí. ¿Qué cosa? Usted está tan lejos de mí que puede ir a donde quiera. Puedo ir a donde está al final de la carpeta y en lugar de interrumpir la clase puede salir nomás. Pensé que quería preguntar algo. Tengo que verla con los realistas y me pregunta y interrumpe la clase. Ya. Genial. Ya, ok. Eso les prueba el dominio mental que tengo sobre toda la clase. O sea, no se puede mover. Está al final. No puede levantar y interrumpir la clase para salir. Está bien. ¿Cómo se nota que no han tenido ningún profesor como yo todavía? ¿O ya han tenido? Sí, qué bien. Eso es bueno. Ok. La lisis mediada por complemento. La lisis mediada por complemento. Es muy simple. Si la cascada del C3 se monta en la membrana, se puede ir adosando otro fragmento del complemento hasta arrancar la cascada que forme el complejo de ataque y lisis. Ojo, acá dice microbio, pero si el cuerpo no tuviera mecanismos para desmontar esto de nuestras células, nosotros también podríamos hacer destrucción. Y esas son las proteínas que regulan la función del complemento. Pero vamos a ver ahora más adelante. Vías del complemento. La vía alterna, la vía clásica, la vía de las lectinas, y las tres vías confluyen en la formación del complejo de ataque a membrana a partir de la formación de la convertasa del C5. Lo que quiero decirles es una cosa. Un fragmento del complemento se activa. Este cliva a otros fragmentos y estos fragmentos se asocian formando proteínas compuestas con actividad enzimática que a su vez en cascada clivan otras. Eso es más o menos lo que quiero decirles. Un fragmento ataca dos, los dos producen fragmentos que a su vez forman enzimas complejas. Estas enzimas complejas atacan a otros fragmentos que a su vez se clivan para sumar fragmentos a esa enzima compleja y convertirla en otra enzima. Y así se va convirtiendo en una cascada, poco a poco. El complemento es una cascada de amplificación. Correcto. Vamos a ver la primera vía, que es la vía clásica, es la vía más simple. La vía clásica se activa por acción del complejo antígeno-anticuerpo. Este anticuerpo puede ser dos IgGs, dos moléculas de IgG, o una molécula de IgM. Este complejo inmune activa C1, vuelve a C1, C1Q en un elemento activo, o sea, pasa de C1 proenzima a C1Q enzima activada. Cuando la enzima se activa, este C1Q puede partir al C4 en dos, C4B y C4A y C4B. Y este de acá, C1Q, puede partir a C2 en C2A y C2B. Y aquí van a suceder dos cosas. Que el C4 de acá con el C2 de acá van a formar un complejo. Y lo asignamos como un complejo porque tiene una barra encima. Siempre que nosotros hablemos
de un complejo enzimático, le vamos a poner una barra que está involucrado, el complemento está hablando de la actividad. Entonces acá hay C4B2A. Esto es una enzima que lo que va a hacer es que va a convertir el C3 en fragmentos. Por eso se llama convertasa de C3. ¿Correcto? Este C4B2A va a atacar al C3 y lo va a partir. Y esto lo va a partir en C3A y C3B. Y entonces el C3B activo se va a sumar a esta convertasa para formar una nueva convertasa, el C4B2A3B. Esta convertasa, que es otra enzima más compleja que la anterior, que está formada por 3 fragmentos del complemento, va a atacar a C5 y va a cortar a C5 en la mitad y va a liberar C5A y va a liberar C5B. Y C5B se va a anclar en la membrana. C5 va a activar a C6, C6 va a activar a C7, C7 a C8 y C8 a C9. Pero cuando llega a C9, C9 se va a polimerizar. Es la única proteína anfipática del sistema del complemento. Vale decir que tiene todos los planos hidrofóbicos y todos los planos hidrofílicos en un solo lado. Y van a empezar a entrar como barretas, haciendo un hueco, un canal. Ahora, esta proteína del complemento son una familia de proteínas, ¿correcto? Familia pariente de estas familias son todos los péptidos que se constituyen en antibióticos que ya los hemos visto, que existen en la piel y en diferentes secreciones del cuerpo. Tienen estructura anfipática, como el C9. Además, en los linfocitos, bueno, en las células llamadas natural killer cells o asesinas naturales, se libera una enzima que tiene también una forma parecida a C9 y que hace huecos, que es la gran enzima, y también otra proteína que se llama la perforina. Son todos parientes de esta misma proteína C9. Además, tenemos algunos antibióticos que actúan formando poros. Por ejemplo, la polimixina actúa formando poros. Además, en la saliva humana tenemos una proteína con estructura anfipática, también como el C9. Esa es una magainina-like protein, proteína similar a magainina, que la tienen los sapos en la piel y que evita que ellos se infecten. ¿Correcto? Nosotros lo liberamos en la saliva. O sea, tenemos antibióticos en la saliva para que la carga bacteriana no sea tan alta como la del dragón de Komodo. Nosotros tenemos una carga bacteriana más o menos controlada por todos nuestras ¿cómo se llama? Antibióticos naturales que secretamos en la saliva. ¿Correcto? Y eso además nos ayuda a que si nos cortamos, no la vemos, probablemente tengamos 3 efectos, ya lo dije. Primer efecto, esterilizante, pues tiene una proteína. Segundo efecto, tiene la cialorfina, que es un opioide que tiene 6 veces más potencia que el opio común y corriente, quita dolor. Y finalmente, la saliva tiene un factor, el factor de crecimiento epidérmico. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren hacer úlceras de estómago, el mejor modelo es clampar en los ratones el conducto salival. Si nosotros clampamos los conductos y no hay saliva que baje por el tracto digestivo, nos vamos a llenar de ulceración. Eso le pasa, por ejemplo, a los que tienen síndrome Zika, ¿correcto? O lo que llaman el síndrome de Sjögren, ¿sí? O también síndrome de Mikulicz, que son síndromes Zika. O sea, no tienen saliva suficiente, no tienen lágrimas suficientes, etc. Esa gente pierde todos los dientes, se le caen. Porque la saliva tiene efecto antibiótico. Si no hay antibiótico, se infecta, se produce una periodontitis marginal y se caen todos los dientes. O sea que es básica la saliva para reparar todo lo que hay dentro de la boca. Ok, esa es la cascada clásica, pero como yo sé que la memoria es frágil, hay que volver a insistir. En esta clase el truco es repetir. Repetir. Primero en un gráfico y luego en otro. Nuevamente, ¿cuál es el activador principal? El complejo inmune. Antígeno, anticuerpo, que puede estar formado por 2
inmunoglobulina G o una inmunoglobulina pentamérica M. Segundo, hay cambio conformacional del fragmento FC y este cambio permite la activación de C1 y convertirlo en C1Q. C1Q se une a C2R y C2S y una vez que está unido se activa. C1Q cliva a C4 en C4A y C4B y al C2 en C2A y C2B. C4B, 2A se fusionan, se activan y forman la convertasa del C3 de la vía clásica. C4B, 2A ataca a C3 y lo rompe en C3A y C3B. Y C4B, 2A, 3B se asocian para formar la convertasa del C5 de la vía clásica. C4B, 2A, 3B ataca a C5, lo cliva y produce C5A y C5B. Y C5B se pega en la membrana. Luego jala C6, C7, C8 y C8 jala C9 y C9. Una vez que se inserta, empieza a polimerizarse. Para eso, sí. ¿Qué pasa con C5A? Tranquilo. Take it easy. ¿No? Estamos en el 4 del tarde de quintos. Todavía no es necesario que usted se ponga tan entusiasta. Ahorita vamos a explicar todo. Pero vamos por partes, señor, porque C5A y C4A tienen funciones. Y la vamos a ver. C1Q. C1Q es una estructura que está en el suelo y que es pariente de un grupo de proteínas llamadas colectinas, que a su vez son parientes de un grupo de proteínas llamadas colágeno. Son parientes del colágeno esta estructura. ¿Sí? Ok. Este es el diseño. Esta es la molécula real, tomada por microfotografía electrónica, que tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cabezas. Y todas esas están unidas a unas barras que ustedes ven acá. Son parientes de las colectinas, proteínas que se llaman colectinas. Todo esto forman familias, o sea, en realidad cuando ustedes se meten, pueden navegar y navegar y navegar y navegar. Necesitan un submarino como el Nautilus, que se va hasta el fondo del mar a 4.000 metros de profundidad. Porque van a llegar, pueden llegar a 4.000 metros, o sea, se pueden ir a donde les dé la gana. Todo es cuestión de cuánto quieren profundizar. Claro, profundizar tiene su dificultad. ¿Sí? Ahorita estamos solamente navegando sobre el mar. No estamos profundizando nada. Nada de esto es complicado, esto es lo más simple. Está en el libro de Abbas, está en el libro de Geneway, Inmunobiología, está en todos los libros, capítulo complemento. Y está así de simple como lo estoy haciendo yo, no hay más ni menos. Así que si usted cree que esto es difícil, no saben realmente cómo es de difícil el complemento. Cuando ustedes agarran un artículo como los clásicos de Tibor Borsos, que yo leía hace 20 años atrás, o 30 años atrás, perdón, era toda una semana para entender qué decía Tibor Borsos en un artículo. Hoy ya eso me tomaría un mes, porque ya estoy con tiempo también. Entonces, el complemento es una cosa complicada. Pero esto es súper fácil, lo que vamos a ver en la clase. Ya, entonces, hemos visto la molécula así, la proteína así, ahora la vamos a ver así. Nuevamente acá. Y todo eso confluye en las barras que tiene centrales. ¿Sí? Esa es la estructura que tiene la proteína en el complemento. Ok, ahora, C1Q activo tiene que conjugarse. Para que C1Q se una a dos moléculas de IgG o una de IgM pentamérica, tiene que conjugarse con estas moléculas, que son el C1R y el C1S. Dos moléculas de C1R y dos moléculas de C1S tienen que insertarse en la estructura de esta colectina. ¿Para qué? Básicamente, todo esto estructuralmente es funcional. Ustedes tienen la colectina así y la tienen pegada a un anticuerpo, pero estas piezas se mueven, pueden ser movibles. Son estructuras flexibles. ¿Qué hace el CR y CS? Se meten aquí, así, y lo cogen así la molécula. Entonces la molécula ya no se puede mover fácilmente, pues está atrapada por los otros. ¿Sí? Le da estabilidad a la molécula. Eso es la razón de ser de este complejo que se forma. Formado el complejo, formado el complejo, que tienen la C1Q y C1R, C1S,
Estas se unen a las regiones del fragmento FC, ¿sí? En 1, 2, en el tercer dominio de puentes de disulfuro. A esa región, en el tercer dominio, se unen los brazos del complemento C1Q, ¿correcto? Y evidentemente se va a activar C3, C2A, C4B y otros fragmentos, además calcio, magnesio, para que esto sea posible. Bueno, la unión de esta colectina o de C1Q es de esta manera, sobre cada uno de las regiones, en la tercera región de los puentes de disulfuro de la IgG, o también en las regiones esas, pero sobre dos moléculas de IgM que están unidas siempre a un antígeno. Este es un antígeno, este es otro, ¿correcto? Ya. Ahí lo ven mejor. Una célula, los antígenos de superficie, el complemento está ahí y ahí está ligado a la proteína. Y es como dice, son dos moléculas R y dos S, las que están colocadas en esta región. Ok, bueno, esta es la tercera repetición y como toda repetición ya 3 veces es un poco cansada, se lo dejo para que lo vean ustedes. ¿Sí? Es lo mismo, pero otra versión. Vamos a ver, alguien preguntó, ¿y ahora qué pasa con el C4? El C4A, el C3A y el C5A son sustancias llamadas anafilotoxinas. Se van liberando en la cascada. Conforme se van formando las convertasas y se van asociando, se van liberando estas sustancias. Y su función principal, al liberarse los tejidos, porque eso está en el suelo y se activa, se liberan los tejidos, va a ser la respuesta inflamatoria local. Ok, entonces, ¿qué va a hacer el C3A, el C4A y el C5A? Ojo, y el C2A, ¿qué hace? ¿Qué hace el C2A? ¿Cómo que lo sabe? ¿No ha escuchado todo lo que he dicho? ¿Qué cosa dije? El C2A se une al C4B para formar la convertasa de C3 de la vía clásica. Ahí está el C2A. Y el C, y luego se une al C3B, C4A, B, 2A, 3B para formar la convertasa de C5 de la vía clásica. Entonces ahí está el que falta, ¿no? Falta el 2, ya saben dónde está. Ese no está, ese no es una anafilotoxina. Cuidado a aquellos que han comprado algunos libros de gente extraviada que no revisa bien. No importa que sean gringos, ¿sí? Thompson y otro pata más sacaron un libro en Inglaterra que tenía el error de decir C4A, C4B, 2B, 3A, 3B. O sea, ponían el B en lugar del A en el C2, ¿correcto? Eso es un error. Y hay libros que por ahí están circulando, los van a encontrar. Eso es un error. Okay. Entonces, ¿qué hacen estas anafilotoxinas? Incrementan la permeabilidad vascular, producen extravasación de inmunoglobulinas y complemento del vaso hacia afuera y aumentan la actividad quimiotáctica de células fagocíticas, básicamente para poder salir del vaso y fagocitar bacterias. ¿Qué eventos en la inflamación son mediados por las anafilotoxinas? Miren, acá tienen 3A, 4A, 3A y 5A. 3A, liberación de histamina por mastocitos y contracción del músculo liso. Quiere decir que en los tejidos hay componentes del suero que están en forma de proenzimas y que rápidamente, por efecto de una anopsa, se convierten en enzimas activas, liberan C3A, porque la activación y liberación de histamina por mastocitos establece el paso 1 de la reacción inflamatoria. Está dentro de los primeros pasos. Quiere decir que la liberación de anafilotoxinas por la vía del complemento es una de las señales de que está pasando algo. Igual que la contracción del músculo liso. ¿Por qué? Porque lo primero que va a pasar, a ver, yo agarro un martillo, me chanco el dedo, lo primero que pasa es que me duele, pero lo segundo que pasa es que se pone blanco, y luego empieza a ponerse rojo y luego se empieza a hinchar. La contracción
La liberación de histamina que se va a permitir producir, luego se va a volver rojo, es los primeros instantes de la noxa, de la agresión o de la injuria. Luego, C4A aumenta la permeabilidad, tiene que ver con el edema. Y C5A descarga de enzimas lisosomales. Claro, esto es un súper resumen, se entenderán. Porque si ustedes cogen un artículo de C3A, todo el artículo van a ver que C3A hace de todo. Y C5A también. No pueden separarlo tan fácilmente. ¿Correcto? Ya se imaginan montar un experimento para probar que C3A produce contracción, pero de C4A no. Eso sería perder su tiempo estúpidamente, porque esto actúa en masa. Es una cascada, entonces es un poco difícil poder disquisicionar todo esto. Sin embargo, para fines didácticos podemos hacerlo, ¿correcto? Pero no se la crean, es más complicado que esto. Ok, C5A, por ejemplo, es tremendamente pleotrópica. Yo estoy seguro que si buscan un artículo de C5A se van a asombrar las miles de cosas que está metido. ¿Correcto? Adherencia celular, fagocitosis y quinotaxis, liberación de enzimas lisosomales, inmunomodulación. Cuando uno dice inmunomodulación positiva quiere decir que aumenta la inmunidad. ¿Se imaginan todo lo que quiere decir aumentar la inmunidad? Se está hablando de todo un planeta de posibilidades cuando dicen aumentar la inmunidad. ¿Sí? Aumento de la permeabilidad vascular, contracción del músculo liso y liberación de, también le están dando las mismas características a esa. Yo digo que esto es overlapping, se van sobreponiendo las funciones en esta cascada. Vía de las lectinas. Entonces, hemos visto la vía clásica, ahora vamos a entrar a ver la vía de las lectinas. En la vía de las lectinas se reconoce que la bacteria tiene la superficie manosa y que lo primero que va a suceder con la bacteria para que arranque la vía de las lectinas es que la bacteria, la manosa, se una a una proteína llamada manosa binding lectin o proteína ligante de manosa. Se pega acá y la manosa binding lectin activa a los MAPs, que no es otra cosa que proteasas de serina asociadas a la manosa binding Manosa binding associate serine proteasas. Por eso se llama MAPS. Y el MAPS1 y el MAPS2 van a actuar fragmentando igual que C1Q a C4 y C2. Entonces, las MAPS hacen lo que hace C1Q. Cliva C4 en C4A y C4B. Cliva C2 en C2A y C2B. C4B se suma a C2A y se forma la... ¿Qué cosa se forma? La convertasa de C3 de la vía de las lectinas. O sea que el inicio es a través de esto, pero luego el paso 2, cuando se formen las convertasas, va a ser exactamente igual que la vía clásica. Hacia adelante todo va a ser igual. ¿Está claro, no? Lo único que hacemos es sacar C1Q y poner manosa binding lectin. Nada más. ¿Correcto? Y todo lo que viene después es igualito. Por favor, esto es más simple que nada. O sea, si alguien no entiende eso, les dejo los detalles más tarde para que lo puedan revisar hasta que se cansen. Ok, entonces, este es maná binding lectin. O sea, el manano está sobre la bacteria y se va a pegar esta manosa binding lectin, que además también es una colectina muy parecida a C1Q, al cual se van a unir los MAPS, que a su vez van a clivar, ya sabemos, ¿a quién? Van a hacer, todo este complejo va a ser la función de C1Q, va a clivar a C4 y a C2. Ok, entonces MAPS1 cliva a C4 y C2, el C4B2A. Y MAPS1, MAPS2 cliva a C3 directamente, o sea, ¡pa! Y hace C3A y C3B. Entonces, C4B2A, 3B en secuencia va a formar la convertasa C3 va a formar primero acá, MAPS1 forma la convertasa
de C3 en la vía clásica o la vía de las lectinas. Y acá se va a sumar C3b que va a formar la convertasa de C5. ¿Está claro? No, ya, ok. No importa, ya lo van a leer. No se preocupen. Para el examen lo van a aprender. Tengo la certeza que sí. Esta parte es una parte que se presta para jugar con los alumnos con preguntas capciosas. Se presta. Las otras no tanto, esta sí. Porque puede hacer asociaciones, tiene bastante para preguntar. Sería bueno que ustedes formulen preguntas. ¿Qué les parece? Y me las hagan llegar a mí. Pero así bien difícil. Ustedes las hagan. ¿Sí? Con 5 opciones. Me las hagan llegar a mí, entonces yo voy jugando con sus preguntas. De repente pongo alguna y algunos serán alito. Al menos sabe contestar una. Al menos contesta una del examen, que es la que él hizo. Eso es válido totalmente. Yo tenía un profesor que le encantaba tomar preguntas. Entonces decía, es bien simple, vamos a hacer un examen no de 20 preguntas. Vamos a tomar 100 preguntas y les voy a dar 2 horas. Ya no valía un punto cada pregunta. Valía 0.0, no sé, tomaba 100 preguntas. El profesor, el doctor, ¿cómo se llama que era reumatólogo del hospital Loaiza. El doctor, pero era así, bien, así como yo. Yo aprendí de él. Yo aprendí del maestro, sabía mucho inmunología y me enseñó bastante. Entonces, aprendí esas mañas de tomar preguntas así capciosas, me encantaba, hacía sus ensayos con los alumnos. Bueno, yo aprobé el curso, eso es muy bueno. Se acostumbraba a jalar a la mitad de la promoción, estando en hospitales, en reumatólogo, y nos hacía parar hasta el último minuto. Bueno, vía alterna, o sea, la vía de la propertina. Ya hemos visto la vía clásica, la vía de las lectinas, ahora vamos a ver la vía alterna. En la vía alterna suceden algunas cosillas. Suceden cosas que a veces son difíciles de entender, por lo tanto voy a poner C3, sobre todo C3b, puede pegarse en la membrana de una bacteria. Ya lo hemos visto. Pero C3b, cuando se convierte en la convertasa C3b2A, puede, estando pegado a un sustrato sólido, rodeado de suero, puede a su vez atacar a C3 en fase líquida. O sea, podemos tener un fragmento de complemento adosado a la membrana, pero además podemos tener el mismo en fase líquida. Y eso es lo que van a entender como confusión cuando lean ustedes esto. Quieran entenderlo, no van a entender nada. ¿Cómo me pasó a mí hace 25 años? Leí la primera vez, no entendí, la segunda tampoco, la tercera tampoco, porque otro libro tampoco. Hasta que finalmente se hizo la luz. Entendí, me puse a pensar cómo era la cosa ya. En la superficie de las bacterias pueden activar C3b. La superficie bacteriana per se puede convertir C3, que está en fase acuosa, o sea que está en el medio donde está la bacteria, en el líquido, puede convertirse espontáneamente por unión con la bacteria en C3b. C3b se encuentra pegado ya a la membrana. Hay un factor D que a su vez ataca al factor B. El factor D ataca al factor B y el factor B lo divide en dos. Siempre va a suceder eso. El factor BA y BB. Entonces ya tenemos C3B. Y al clivarse el factor B por acción del factor D, el factor B forma dos fragmentos, el BA y el BB. C3BB se van a fusionar para hacer la primera enzima. Esto está pasando muy próximo a la célula, ¿correcto? Pero lo que está pasando es que esto ya se está dando en fase acuosa. Esto va a atacar a C3 y lo va a activar en C3b. Y el C3b se va a sumar a este BB y va a formar el C3b-BB3b, que es la convertasa de C5 de la vía alterna. Que atacará C5 y lo convertirá en C5a y C5b. Y C5b arrancará lo que llaman el complejo de ataque a membrana. Todo es igualito. Solo que acá sustituimos el 2b, 2a
por BB. ¿Sí? Y sustituimos el C3B por C4. C4 por C3, C4B por C3D. Y BB por C2A. ¿Está claro? Esos son los únicos cambios. O sea, no necesita memorizarse toda la cascada, porque basta que solamente memorice los cambios. Ok. El factor D transforma el factor B en BB y BA. La fase acuosa de C3 o C3B se une al BB. Y el C3B-BB en fase acuosa se convierte en la convertasa que ataca a ¿quién? A C3B. Y C3B lo cliva y C3B libera otro C3B que se une para formar C3B-BB3B. Y eso va a ser la convertasa de la vía alterna para convertir C5 en C5A y C5B. Ok, eso está acá, perfectamente determinado. Cómo se producen todos los cambios y cómo se estabilizan. Cómo la properdina permite estabilizar todas estas funciones. Bien para leer y aprenderse. Ahora, las tres vías confluyen en un punto. A partir de ese punto todas son iguales. Entonces, a ver, yo quisiera hacer una revisión de las diferencias. Para comenzar, en la vía clásica, el arranque es que C1 se transforma en C1Q y C1Q ataca a C4 y C2 y cliva a C4B y cliva a C2A. Eso quedó clarísimo. En la vía de las lectinas, la manosa se une al manosa binilectin, que es el C1Q, y el manosa binilectin liga al MAPS1 y al MAPS2, que son proteasas de serina, y a MAPS3 también. Y el MAPS1 cliva a C4 y a C2, y el MAPS2 cliva a C3, o sea que con esos dos tenemos C4B, 2A, 3B, que es la convertasa de C5. ¿Correcto? Ahora pasemos a la vía alterna. Solo las diferencias, no me interesa más. En la vía alterna hay C3 en fase sólida, pegado a la bacteria, y C3 en fase líquida. Entonces, el C3B en fase sólida va a activar, ¿sí?, el factor D, que a su vez va a atacar al factor B y lo va a clivar en dos para liberar el BA y el BB. Y el C3B se va a unir al BB para formar la convertasa de C3 de la vía alterna. C3B-BB va a atacar a C3 en fase acuosa para clivarlo y producir C3B. Y C3B-BB3B va a ser la convertasa de C5 de la vía alterna. Más fácil que eso no puede existir. ¿Sí? Si yo, un hombre de 64 años, puedo saberlo de memoria, como lo he repetido durante 64 años, ustedes lo pueden aprender en una semana. Desde chiquito repitiendo el complemento. Ya, ok. Ahora vamos a... Veo una cara de tristeza, de desolación. Pero no hay modo. Busquen cualquier libro que no tiene complemento, no existe en el libro de mitología. Tiene que pasar por las hojas caudillas. Esto es inevitable. Sí, yo sé que es tedioso, necesita una memoria, recordar las diferencias. No se preocupe, que yo les voy a hacer unas lindas preguntas con 2 columnas para que ustedes asocien. Unas 4 o 5 preguntas mínimo esto, ¿no es cierto? Para que asocien, ¿no? Claro, para que hagan funcionar las neuronas. Pues. O sea, si yo, que estoy viejito, mis neuronas funcionan todavía, las de ustedes que son jovencísimos todavía. Una gran ventaja conmigo. Ya, ok. Este gráfico no sé por qué no se ve. Ya, no importa, no interesa. No interesa porque al final lo que vamos a decir es que... ¿Qué vamos a decir? Que C4B, 2A, 3B, que es la convertasa de C5 de la vía clásica, correcto. Además, el C3B, BB3B, que es la convertasa de C5 de la vía alterna,
y que el C4b, 2a, 3b, también de la vía de las lentinas, todos ellos van a confluir en una sola vía, donde C5 se cliva en C5a y C5b, C5b se pega correcto a la membrana, y de ahí C6 y C7 se unen a este complejo. Luego se une C8, luego se une C9, y cuando ya está unido C9 se empieza a polimerizar para formar el hueco. En realidad, C9 es la proteína que diríamos que es la responsable de la perforación del poro en sí. O sea, eso es una proteína anfipática. Correcto. Igual que la que ya había citado. Ya pasamos a la parte más difícil, ahora ya viene todo, esto es facilísimo. El complejo de ataque membrana en realidad va a formar un poro. Y un poro que va a tener 15 nanómetros por 10 nanómetros por el grueso de la membrana, que es 3 nanómetros. ¿Sí? Y va a estar formado fundamentalmente por unidades de C9. Okay. Y que es la parte final del complejo de ataque membrana. Cosa importante, de 10 a 16 moléculas de C9 van a formar este poro. Por lo tanto, el poro puede tener diferentes tamaños. ¿Correcto? No es igual tener 16 moléculas de C9 que tener 10. Esta es una imagen que puso el libro, un booklet que sacó la British Society of Immunology, la Sociedad Británica de Inmunología. Es interesante porque dice efecto de la formación de poro en un eritrocito. Pero a ver si hay alguien acucioso acá que me dice que está mal. ¿Ah? El tamaño del poro. Porque si este es un eritrocito, este eritrocito es de 7 micras. Por histología lo sabe. Entonces, si esto mide 7 micras, este hueco no puede medir 10 nanómetros. Sería imposible. ¿Sí? 10 nanómetros sería como un punto de estos. ¿Sí? O sea que ese hueco no puede ser el hueco del complemento. Lo que yo he llegado a concluir, que a pesar que en el texto dice esa locura, porque es una locura lo que dice, yo no vi y dije, este es un buen ejemplo para decir que también los británicos meten la pata. ¿Ya? El libro ese que había cambiado C2A por C2B también era británico, entonces ya había que tenerle miedo a los británicos. Entonces, esto de acá no podría ser realmente un poro, pero sí podría de repente este pequeño filamento que se ve aquí ser el poro y eso ser la explosión o salida de la matriz interna de la célula. Eso tal vez, pero eso no decía así el texto, ¿verdad? Lo dijo, no sé, no creo que cuando se dice en literatura es un poco antiguo, pero yo tengo mi biblioteca, la guardo como una anécdota. Ok, esto sí es real. Esto es una membrana del eritrocito perforada por el complemento. Ahí están los huecos. Y si ven, a pesar de que los huecos pareciera que todos son del mismo tamaño, hay unos más grandes, un poquito más grandes, unos más chiquitos, otros un poquito más grandes, etc. Listo, vamos a hablar de la visualización. ¿He entendido todo? ¿Sí? ¿Sí? Solamente la parte esa en que hay que memorizar las cosas, eso es solo memoria, ¿correcto? Quien quiere decir yo sé complemento tiene que saber de memoria eso. Y tiene algunas ventajas saberlo, ¿no? Algunas. Cuando uno lee literatura de inflamación o de enfermedades, a veces necesita tener bien orientado lo que está leyendo. Hay que saberlo de memoria. Es un ejercicio de memoria breve, porque en realidad hay pocas cosas que memorizar. Hay casi toda la cascada del C5 para adelante, toda es igualita. La cascada intermedia es igual en la vía de las lentinas que la vía clásica. Solo cambia la vía alterna. Entonces, eso no debe ser motivo de asombro ni de susto. Vamos a continuar. Cuando una bacteria es opsonizada por el complemento C3b se forma, se adosa a la bacteria, pero también los anticuerpos.
Y es por eso que los fagocitos tienen receptores para el complemento activo C3b y para la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G. Porque de esa manera fijan la bacteria y la bacteria es eludida, es fagocitada. ¿Sí? Aquí van a ver el receptor CR1. CR1 es el CD35 que está presente en muchos fagocitos e incluso en una célula del sistema inmune que ustedes creen que no es del sistema inmune, que es el eritrocito. El eritrocito es una célula del sistema inmune. Ahora vamos a ver por qué. Sigamos. Entonces, una bacteria ozonizada con C3b y con anticuerpos, receptor de CR1, se pegan a receptores también, al receptor FC, esta es inmunoglobulina G, FC, gamma, R, receptor 1, FC gamma, receptor 1, FC gamma, receptor 2, FC gamma, receptor 3, FC gamma, receptor 4, son todos los tipos de receptores que pueden permitir fagocitosis. Y luego de producir la vacuola digestiva, perdón, la vacuola todavía no digestiva, normalmente los lisosomas se pegan, soltando enzimas y destruyendo la bacteria. Esto cuando la bacteria no es alcohol-ácido resistente, ¿correcto? Porque si esto fuera una bacteria tuberculosa, la bacteria tuberculosa impide la fusión fagolisosómica, no permite que se fusione. Y la bacteria empieza a reproducirse dentro de la vacuola, tomando al macrófago por sorpresa, ¿sí? Y haciendo que el macrófago sea un medio de cultivo del Mycobacterium tuberculosis. ¿Correcto? Eso sucede en la mayoría de la gente. Pero, y ahí hay un pero, hay gente que trae defectos. En esa gente, estos defectos hacen que le sea imposible al macrófago destruir al Mycobacterium. Y esa gente es la más propensa a desarrollar tuberculosis. O sea, hay una propensión genética para eso. ¿Correcto? No es cualquiera. Y hay pruebas de eso. No es por bacilo tuberculoso, pero por ejemplo, el Mycobacterium leprae, la lepra, ustedes tienen que tener el defecto inmunológico para contraer lepra. Porque hay gente que el marido era leproso y la esposa vivía con el marido y siendo una infección por Mycobacterium leprae, la mujer no se contagiaba. ¿Cuál era la condición? Que yo podía coger al Mycobacterium leprae, cultivarlo, extractarlo y hacer un antígeno que se llamaba la lepromina y ponerlo como el PPD. Si este PPD de lepromina daba positivo, ese sujeto no hacía lepra, lo quedaba negativo. Sí, es Lima. Lima es una ciudad donde había muchos leprosos, por si acaso. ¿Sí? Y tiene todavía leprosos. Y la lepra es una enfermedad semicurable, no es curable. ¿Correcto? Porque si usted tiene un defecto genético, eso no se puede curar en el macrófago. Correcto, sigamos. La bacteria recubierta por inmunoglobulina E, en este caso, la bacteria que es recubierta por IgM, no necesariamente necesita el ligando para la inmunoglobulina. ¿Correcto? Porque los ligandos para IgM, o sea, para lo que llamamos FC, MU, R1 y R2, pues dos receptores para M, no están tan diseminados dentro de los fagocitos. Por lo tanto, lo que sí tiene, está pegado acá, complemento, y para eso sí hay receptores en el macrófago y se lo comen. No necesitan ligar la IgM, no necesitan ligar. Otra cosa importante, no todas las bacterias son ozonizables. Vale decir que no todas las bacterias pueden montar C3b en la membrana y el suero y el complemento terminar haciéndole un hueco. No. Las bacterias gram positivas con pared gruesa, con proteoglicanos gruesos, son negativos y son resistentes a la perforación por el complemento. Las bacterias gram negativas que tienen fimbrias muy pequeñas pueden montar C3b activo en su membrana y pueden hacer huecos y fallecer la bacteria. Fallecer, no creo que la bacteria fallezca. Morirse.
Ok, y las bacterias gram-negativas con pilis largos, por ejemplo salmonella, el C3b se pega a los pilis y no puede armar perforaciones en la membrana de las bacterias. Acá tienen ustedes, por ejemplo, el estafilococo es encapsulado y el complemento no puede afectarlo. El estreptococo pega IgA y de esa manera se protege del complemento. La salmonella tiene pilis muy largos, de tal manera que el complemento no se puede activar en la membrana. Y finalmente la leishmania tiene una proteína que es una proteína desmontadora de la perforina C9. O sea que bota afuera, el poro que se está formando lo saca afuera. Lo bota afuera, la leishmania, impidiendo que el complejo de ataque haga un hueco y destruya al parásito. Ok, ahora vamos a hablar de las proteínas reguladoras. Hay proteínas solubles que están en el suelo que regulan la función del complemento. Como una de las que vamos a revisar desde el punto de vista médico es el inhibidor de C1q. El inhibidor de C1q es una proteína que se encuentra en el suelo. ¿Y cuál es su función? Inhibir la activación de C1q. ¿Sobre quién? Sobre nuestras propias células. Si no hay inhibidor de C1q, ya se imagina. El C1q se activa sobre nuestras células y las daña. Y eso cuando eso se da, se produce una enfermedad hereditaria que se llama angioedema hereditario, o edema angioneurótico, o enfermedad de Quincke, ¿sí? Que a veces es un poco difícil de diagnosticar, de hacer el diagnóstico diferencial entre la forma hereditaria de la forma adquirida, ¿sí? Esto es la típica cara de un paciente con síndrome con enfermedad de Quincke o edema angioneurótico o angioedema hereditario. En estos pacientes, C1q no existe o existe y es infuncional. Entonces, si yo tengo un paciente que viene así y digo dosaje de C1q, me dice, está normal. ¿Y ahora? ¿A quién llamo? No. Si está normal y está así, empiezan las preguntas. ¿Usted tomó algo por lo que está así? Sí, tomé un antiinflamatorio no esteroidal. Ah, ya. 40 años, angioedema inducido por alergia. Le salió esto en la cara y además tuvo dificultad respiratoria, edema de necrotis, sí, un poco. Y además tuvo algunas ronchas, sí, también. Y le picaba a la cara cuando se fue hinchando, sentía sensación de picazón, ¿ah? Sí, y también en el cuerpo. Ah, ya, eso es alergia. Pero si el paciente le dice, ¿y este edema usted siente que pica? ¿Le han salido ronchas asociadas? ¿Está asociado a algo? No, nada, yo estaba lo más tranquilo y empecé a hinchar. Entonces, eso sí puede ser angioedema. Y es más probable que sea hereditario cuando es más pequeño, o sea, menos de 10 años. Y se repiten los casos, se repiten. ¿Ah? Es importante tener en cuenta eso, porque a veces el diagnóstico no es tan simple. Los médicos dicen, dale clofenilamina y ponle un poco de adrenalina. ¿Sí? Y si el paciente está severo, se muere, porque eso no detiene el cuadro. Entonces, vamos a hablar un poco de la deficiencia de C1q. El señor que se llamaba Robert James Graves, en 1843, describe por primera vez en sus conferencias clínicas el angioedema hereditario. Y ya el 26 de agosto nace en 1842 en la ciudad de Frankfurt, ¿no es este señor? ¿Sí? Frankfurt, Maine. Heinrich Irenaeus Quincke, que fue un neurólogo internista que se dio cuenta por primera vez que esto era un edema hereditario. Y dijo, a ver, es hereditario. Y lo describe como angioedema hereditario, como fue la primera vez que se describe este angioedema neurótico. ¿Y por qué es neurótico? Porque parece que la gente que tiene angioedema a veces tiene desencadenantes inusitados y sobre todo emocionales.
Muy interesante. Y entonces, en honor a eso, se le puso también a esta enfermedad, el angioedema hereditario, se le llamó edema de Quincke. No fue hasta entrado en 1888 que el profesor William Osler, hoy el libro de medicina interna se llama Harrison. En el año 1800 el libro Harrison era el William Osler, que era un tratado de medicina de William Osler. En ese tratado de medicina él le dedica unas 8 o 10 páginas al angioedema. Y además él publica un paper en 1888 que se llama Angioedema Angioneurótico Hereditario en la revista American Journal of Medical Science. ¿Sí? Y fue la primera publicación que pone claro por qué las características hereditarias de esta enfermedad. Ok, el angioedema es hereditario y los sujetos que ustedes ven acá son los propósitos. Mujer, 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 hombre, 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 mujer, mujer. De una familia se presentan de esa manera. O sea, si alguien tiene un angioedema en la emergencia, lo primero que tenemos que averiguar es si fue desde niño. Lo segundo es si tiene otros parientes que han presentado ese tipo de cuadros de angioedema. La anomalía bioquímica fue detectada en 1963 por esta señorita que es bien fea, que es esta doctora que se llama Virginia H. Thomason. Sí, parecía una brujita, pero era genial. Ella encontró la ausencia del inhibidor de la C1 esterasa, C1Q esterasa en el suero de los pacientes que tenían este edema angioneurótico hereditario. En realidad, cuando nosotros hablamos de la deficiencia de C1Q, perdón, del inhibidor de C1Q, estamos hablando de una deficiencia que al principio produce angioedema. A veces un angioedema muy importante, tanto que puede hincharse la cara, hincharse los labios, hincharse la lengua hasta ocluir la boca e impedir tragar cosas. Por eso que si el angioedema empieza hinchando la lengua, puede producir un angioedema de glotis que finalmente... Entonces, en ese momento hay que meterle un tubo, intubar y sedar al paciente, porque eso va a seguir hinchándose y se hincha rápidamente además. Si tropezamos con un médico que confunde esto con una persona alérgica y le pone adrenalina, o le pone clorfenamina, o le pone corticoides, o le pone todo lo que le vaya a poner pensando que es una reacción alérgica, lo más probable es que el paciente se muera. ¿Por qué? Porque la única manera de revertir el cuadro es inyectar plasma fresco. ¿Por qué? Porque en el plasma, ¿qué cosa hay? C1Q inhibidor, que va a revertir el cuadro. O por lo menos, si no lo va a revertir, lo va a aminorar en su severidad. Entonces, complemento C1R, C1S y MAPS1 y MAPS2 van a ser los blancos que van a regular el C1Q inhibidor. ¿Sí? Eso es la actividad del inhibidor. Además, el inhibidor va a funcionar en los factores, en el factor de coagulación 11 y en la trombina. O sea, también actúan sobre la cascada de la coagulación. También van a actuar sobre el factor 12A y sobre la calicreína, y va a funcionar en la vía de los quininógenos para la producción de quininas. Y finalmente también va a tener una acción en la fibrinolisis. Así que los pacientes que primero de niños hacían grandes angioedemas, conforme van pasando los años, estos niños pueden empezar a hacer enfermedades trombóticas cuando ya son jóvenes o adultos. Bueno, está asociado a dos mutaciones en el alelo que codifica la proteína. Acá está, en el cromosoma 11 está el inhibidor, la región inhibidora de C1Q y todas las regiones exones, los exones que forman las proteínas y los intrones que no se leen. ¿Correcto? Esas son todas las mutaciones. Y ahora sabemos tanto de que cada una de estas es una mutación que puede permitir que la proteína C1 inhibidora falle. Ok. Entonces, la C1 inhibidora es una serpina que tiene un dominio de serpina y en realidad es una proteasa.
Esta serpina es una proteasa. Es el modelo 3D de la serpina. La prevalencia del déficit por C1q inhibidor hereditaria es de 1 en 10.000 a 1 en 50.000. Así que es como que es bien poco probable que de repente ustedes tengan la oportunidad de ver alguno. Si lo ven y se dan cuenta que es un angioedema hereditario, lo más probable es que muy pocos sepan lo que les estoy diciendo hoy, que tienen que inyectarle plasma fresco. ¿Verdad? Porque si no le inyectan plasma fresco y está muy gravemente afectado, se va a morir a pesar de todo lo que haga la emergencia del hospital. Que los cuadros adquiridos también son posibles, son raros, pero hay. Tenemos que tener en cuenta que la deficiencia de C1q es una enfermedad rara, no es muy frecuente. Ahora, ¿cómo sabemos cómo actúa el C1q? Esto es más o menos simple. Esta es una célula nuestra, no de bacteria, nada. Célula nuestra, se pega el C1q. El C1q jala el complejo C1R, C1S y sobre la membrana se va a activar el complemento. Una vez que se forma este complejo, se ataca aquí a C4b y se transforma en C4a, C4b. C4b se une a el clivaje de C2 y va a formar la convertasa de la vía clásica, este clásico puede ser C1q de C3, ¿correcto? Ya. Y se monta la respuesta sobre nuestras células y se dañan las células y se altera la permeabilidad vascular y se produce el angioedema. Ahí está dañada la célula. Entonces, ¿qué hace el inhibidor de C1q? En medio de esto, o sea, se une esto, se une el complejo allí, y una vez que se une el complejo allí, este de acá se une al complejo y lo saca, impidiendo que la célula arranque la cascada del complemento y se destruya. Esa es la acción de C1q, el inhibidor de C1q. ¿Está claro? Sí, ¿no? Clarísimo. Y esto puede pasar con, estas son células nuestras, ¿ah? O sea, el complemento no se anda en vaina, o sea, si nosotros no tenemos proteínas de control, el complemento puede dañar nuestras propias células. No es el único ejemplo, hay otros y los vamos a ver ahorita. Ahí tiene el angioedema, que no se ve bien. ¿Se ve bien ahí atrás? Tenemos dificultades. Y estas son todas las cascadas donde C1q inhibidor actúa, ¿sí? En el control. Bueno, acá tiene la comparación del hereditario con el adquirido. En el adquirido es cuarta década de vida, en el otro inicio menos de 10 años. 50% de los casos, no quiere decir que a los 20 años no puede iniciar, pero 50% de los casos inician tempranamente. Va a decir que si es un niño de 10 años, de 12 o de 9 y viene con ese angioedema, ya sabemos que lo más probable es que sea angioedema hereditario. Además, hay antecedentes familiares, hay una mejor respuesta al tratamiento porque el tratamiento es temprano y correcto, ¿sí? En cambio acá a veces la base de la enfermedad es más tórpida en su evolución y más difícil de atacar. El angioedema hereditario es de tipo 1 y de tipo 2. El 1, síntesis disminuida de C1q, inhibidor. O sea, disminuida o no hay C1q inhibidor, dependiendo de las mutaciones del gen. Y la de tipo 2, que es 15%, síntesis normal de C1q, pero no funciona. Entonces, en estos pacientes pedimos C1q inhibidor y nos dicen normal. Y nosotros no la creemos. No, pedimos pruebas funcionales para saber que es normal. Pedimos pruebas funcionales. ¿Y qué prueba funcional podría servir? La prueba de complemento hemolítico 50. Que es una prueba que nos dice si las vías de complemento están sanas y si puede embolizar e incluso si se puede detener la embolización. Ok, ahí tenemos otra boca que se ve muy bien ahí en colores, la pantalla. El angioedema acá. Tengo unas fotos de angioedema, pero espectaculares. Tengo una cara así, con la lengua que casi obstruye toda la boca. Pero esos son para la parte clínica, cuando ustedes
hagamos inmunología clínica si algún día complementamos un curso de inmunología clínica. Ese es más complicado. Estos solamente son los mínimos. Bueno, el adquirido es de dos tipos, el de tipo 1 y el de tipo 2. El de tipo 1 asociado a enfermedades linfoproliferativas y autoinmunes, y el de tipo 2 autoanticuerpos frente a C1Q. Yo he tenido un caso de estos. Un paciente está infectado con 3 cosas: 2 parásitos y un germen atípico. Era un soldado, le meten un puñete, uno de los sargentos. Llega al hospital con la cara hinchada. La cara se deshincha, pero luego se empieza a hinchar la otra cara, el otro lado de la cara, donde no había recibido el golpe. Y luego se hincha el otro lado. Edema angioneurótico. En la entrevista personal, el chiquito este que era militar de 18 años lloró como María Magdalena por los maltratos del cuartel. Ahora, ¿qué papel juega la emoción si esto no es hereditario? Porque él no tenía antecedentes familiares ni nada. Cuando se le trató la infección que tenía crónica, se le trataron todos los parásitos, el angioedema fue cediendo y desapareció. Era un angioedema por autoinmunidad, ¿correcto? Entonces, pero había un componente emocional, cualquiera podía confundirse. Receptores del complemento, pues hay C1R, C2, CR2, CR3, CR4. Todos están distribuidos en diferentes células y cumplen funciones para activar o para recibir algo. El CR1 está ampliamente distribuido en esta célula del sistema inmune que llamamos eritrocito, también llamado C35. Funciones muy interesantes, porque la célula llamada eritrocito cumple una función muy interesante. Nos da una faringitis y como consecuencia nos da fiebre. Podemos tener una ligera bacteriemia, bacterias circulan, se unen a inmunoglobulinas, se forman complejos inmunes, claro, en pequeñas concentraciones, y esos complejos inmunes en presencia de gran cantidad de C3 y de complementos se encuentran solubilizados, pero esos complejos activan C3b y esos complejos se pueden pegar a eritrocitos. Por eso digo que el eritrocito es una célula del sistema inmune, porque es la célula que hace el clearance de todos nuestros complejos a pequeña escala. Esa llamada autoinmunidad fisiológica que todos tenemos. Se pegan entonces estos componentes y al eritrocito, estos complejos, y el eritrocito viaja por todo el sistema capturando estos complejos. Cuando el eritrocito ya le toca morir, se va al órgano hemocaterético hígado-vaso, sobre todo al vaso, se destruye el eritrocito y todos los complejos inmunes, vale decir, todas las inmunoglobulinas que están pegadas, que son un montón, cuando ya el eritrocito ha cumplido sus 130 días, esos complejos inmunes son depurados y destruidos en el vaso. Y el vaso, usando las inmunoglobulinas, fabrica una proteína que cumple un rol fundamental en la fagocitosis. Se llama la tapsina o tupsina. T-U-F-T, tupsina, con S. La tupsina tiene ese nombre porque fue descubierta en la Universidad de Tufts, T-U-F-T-S, Tufts University. En Tufts se descubrió la tupsina y se descubrió en el vaso de gente que había sido esplenectomizada. Ahora ya entendemos por qué la esplenectomía de un ser humano tiene un periodo de algunas semanas donde el sujeto puede estar ampliamente expuesto a infecciones sépticas. Y es justamente porque el vaso produce, a partir de estos remanentes de inmunoglobulinas de los complejos, produce la tapsina, que es un subproducto de las inmunoglobulinas catabolizadas en el vaso. La remoción de complejos inmunes, en los complejos inmunes se unen anticuerpos, estos unen complementos, se activa C3 y estos complejos se pueden unir a eritrocitos, C3 activo, se pueden unir a eritrocitos y estos eritrocitos van hasta el vaso y dejan los complejos inmunes en el hígado, pero los eritrocitos pueden dejarlos en el hígado o en el vaso y estos complejos son depurados. Por lo tanto, esa es una función inmunológica de la célula del eritrocito.
El eritrocito además tiene un receptor, ahorita no recuerdo si es que CD43 creo que es. No me acuerdo, no voy a tratar de recordar porque no recuerdo. Y ese receptor cumple un rol en la inmunosupresión. Parece ser que ese receptor puede ser liberado en estadios de hemólisis. O sea que pareciera ser que el eritrocito tiene otras interesantes funciones dentro del sistema inmune. No solamente recoger los complejos inmunes. A través de la presencia del receptor CR1 o CD35. Sí, CD, así como el CD4, el CD5, hay CD35, hay CD300 y pico. ¿Sí? Hay que saber todos los CDs también en inmunología. Ok. También los complejos inmunes se depuran en el riñón. Si los complejos inmunes son pocos, el riñón puede catabolizarlos, sobre todo el podocito renal. Es una célula que se come los complejos inmunes. Solo cuando los complejos inmunes son grandes, el riñón sí se daña. O sea, la cantidad es muy grande y ya no la pueden depurar. Y sobre todo, si el complemento se consume. Porque hay una premisa. Complejo inmune en pequeña proporción, con gran cantidad de complejo de campo, gran cantidad de complemento en el suero, igual complejo inmune soluble. Pero si la cantidad de complejo inmune, de complemento empieza a caer en el suero, lo que va a suceder es que el complejo inmune se va a precipitar en el vaso. Y eso ya se ha visto, ¿correcto? La vasculitis es un ejemplo. Hay poco complemento, actividad de complemento con gran cantidad de complejos inmunes circulantes. Eso termina en lesión vascular. Proteínas reguladoras, proteínas de membrana, el CD35, CR1, el CD46 o proteína cofactora de membrana. El CD46 es la vía por la que entra, si no me equivoco, el virus de Epstein-Barr. Sí, a ver, quiero no equivocarme, quiero estar seguro. A ver si es verdad, acá. CR2. El CR2 es el virus de Epstein-Barr. El CR2 no es la proteína cofactora de membrana. No es. Ahí estoy equivocando. Si alcanzar su neón. Sí, esta es la proteína cofactora de membrana, permite la entrada de otro virus. Ahorita se trata de acordarme cuál. No me acuerdo. El CD35 entonces es el que liga en los eritrocitos los complejos inmunes. La proteína cofactora de membrana del CD35 y del CD55 están en la membrana y tienen que ver con el manejo del C3b y C4b montados sobre la membrana. Pueden desactivarlo. Y lo que vamos a ver acá. La membrana, ¿de quién? De nuestras células, de nuestros eritrocitos, por ejemplo. Se monta C3b y ¿qué cosa puede suceder? Que para que no se active el C3b y forme C3b2A y empiece la cascada aquí, esta proteína llamada proteína cofactora de membrana, que es el CD46 o el CD35, se unen al C3b y lo degradan. El factor I le hace un hueco, luego viene el factor I nuevamente, lo parte y luego hay una cascada de factores que al final esto se lo vuelan de la membrana. Si no, ya tendríamos, si esto arranca, le hace un hueco a nuestras propias células. O sea, eso no lo puede permitir esta cascada de factores. Luego, tenemos nuevamente la membrana plasmática de nuestras células. Tenemos el C3b y acá el factor B. El factor B es clivado por el factor D en el factor BA y BB. Y entonces el C3b que está pegado a la membrana pega el factor BB y entonces se va a atacar a través de la convertasa de C3 de la vía alterna al C3 en fase acuosa para luego clivarlo en C3A y C3b y formar C3b, BB, 3b. Todo esto se detiene porque el TAF, o también llamado factor de decaimiento acelerante, o el CD35 se pegan acá y bloquean la posibilidad de que el factor B
se transforme en el componente que necesita la cascada de complemento para arrancar y destruir la membrana. Ahí está, miren, incluso permitiéndose que el factor BB se una, el TAF, el factor de decaimiento acelerante o CD55, puede unirse y liberarlo, impidiendo eso. Ya, volvamos acá. Aquí. El DAF o CD55 es una sustancia clave que además está en la membrana plasmática ligada por un GPI, glicosil-fosfoinositol. Esta cadenita de glicosil-fosfoinositol está pegada en la membrana, pero hay gente que nace sin este glicosil-fosfoinositol. Y entonces en lugar del DAF, sobre todo el DAF, no el CR, el DAF se va y no está en la membrana. Si no está en la membrana, C3 se une al factor, ya sea en vía alterna o en la vía clásica, y rompe la membrana. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Hemoglobinuria paroxística nocturna. Tiene falla del glicosil-fosfoinositol y pérdida del factor de decaimiento acelerado. Qué raro el nombre que le ponen. Factor de decaimiento acelerado o acelerante. Vale decir que la actividad de complemento está acá y el DAF hace que se empiece a aceleradamente a desactivar la actividad del complemento. Factor de decaimiento acelerado o acelerante. Y este factor de que está anclado a la membrana, si la falla es a nivel del glicosil-fosfoinositol, este factor está soluble y no puede proteger la membrana. Y entonces, en determinados climas fríos, y sobre todo de noche, la gente empieza a embolizar. Eso se llama hemoglobinuria paroxística nocturna y es una falla del complemento. Sobre todo de las proteínas reguladoras. Bueno, hay otra proteína más que se llama la vitronectina. La vitronectina es capaz, se encuentra libre y es capaz de impedir que C5, C6, C5b, C6 y C7 se anclen en la membrana. O sea que impide que el complejo de ataque a membrana ataque a la membrana. La proteína S o vitronectina. Luego tenemos otra proteína más que se llama el factor de restricción homólogo. Este factor de restricción homólogo impide que C5, B, C6, C7 y C8 se unan a C9 para que empiece a formar el hueco. El factor llamado factor de restricción homólogo. Bueno, señores, eso es todo lo que hay que hablar sobre